Ok, muy bien. Entonces, retomando la idea de estos son los tres tipos de amor que son comunes y tenemos un cuarto, una definición de cuarto, que es de lo que trata la lección de este día, que es el amor ágape. El amor ágape, hablamos del amor incondicional, que vamos a profundizar el día de hoy, y la suma de eros, fileo, estorge y ágape es el estándar bíblico para las relaciones cristianas. Entonces, podríamos decir que eros, fileo y estorge son comunes para los demás, pero lo que diferencia una relación cristiana de una relación no cristiana es el amor ágape, que es el donde nosotros vamos a profundizar el día de hoy. Y el amor ágape también lo indicamos en la sesión anterior, lo definimos como incondicional y dijimos que no depende del que recibe el amor, ser amado, sino de la decisión del dador de dar ese amor. En otras palabras, el amor ágape no es meritorio. Yo no amo a alguien porque se merece mi amor. Yo amo a alguien porque decidí amarlo aunque no se merezca mi amor. Y entonces eso nos recuerda al amor de Dios en Jesucristo, ¿verdad? Y la definición de gracia es dar un regalo que no se merece. Y entonces decimos que, y también vimos el texto de Romanos 5:5, que nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por tanto, solo los creyentes pueden manifestar amor ágape, porque solo los creyentes tienen al Espíritu Santo de Dios y es a través del Espíritu Santo de Dios que se posee y se ofrece el amor ágape. Em, y esto hace una diferencia de fondo a partir de aquí en adelante con todo lo que veamos en el resto del curso. Porque recordemos que estamos analizando las relaciones entre dos creyentes. No nos salgamos de esa perspectiva nunca. Estamos analizando eso y por tanto, la principal característica de una relación entre dos creyentes es el amor ágape, que amamos independientemente de las acciones o conductas del receptor del amor. Y este amor, como es dado por Dios, quiere decir que desciende de lo alto. Dios es el origen de este amor. Por lo tanto, le llamamos, para definirlo de alguna forma, vertical. Viene de lo alto el día que el Espíritu Santo empezó a morar en nosotros y llega al creyente. Entonces viene de arriba hacia abajo. Pero vean qué interesante porque ahí la flechita también se devuelve hacia arriba. Porque es precisamente el amor que Dios nos da el que nos capacita a amarle a Él de vuelta, de regreso. Por eso es que ese amor que Dios nos da es el amor con que nosotros amamos a Dios y por tanto nos hace cumplidores del mandamiento más importante de acuerdo a Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque si dependiera del amor del ser humano, ese amor no alcanza para amar a Dios como Dios demanda ser amado. La única manera de que nosotros podamos amar a Dios de la forma como Dios quiere ser amado es que Dios nos dé ese amor a nosotros y entonces con el amor de Dios lo amamos de regreso. Por eso es un amor vertical. Desciende de lo alto y asciende hacia lo alto. ¿Vamos bien por ahí? O sea, que sin el amor de Dios no podemos amar a Dios. Ahora bien, a eso le llamamos la verticalidad del amor de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a la horizontalidad de ese amor. Es con el amor de Dios puesto en nuestros corazones que podemos cumplir
el segundo mandamiento que Cristo dijo. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo con el amor que Dios pone en nuestros corazones, gracias a su Espíritu, nosotros podemos darnos vuelta y después de amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Porque el nuestro es un amor, el amor humano, que alcanza para amar, si acaso, a nuestros padres, a nuestros hijos, y no del todo, nos quedamos cortos, pero cuando Dios pone su amor en nuestros corazones, no solamente le amamos a Él de vuelta, sino que con el amor que Dios nos puso, podemos amar a nuestro prójimo, como es el segundo mandamiento. Entonces ya vamos viendo cuán dependientes somos nosotros del amor de Dios. Con ese mismo amor es con el que nosotros amamos a nuestros novios o novias o esposos o esposas. Entonces, en una relación de dos creyentes, la única manera de que estos dos creyentes se amen tal y como la Biblia nos manda es con el amor que Dios nos dio. Es entonces que podríamos cumplir las demandas y las instrucciones que la Biblia nos da. Maridos, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó su iglesia y dio su vida por ella. No hay manera de amar a la esposa hasta el punto de dar la vida si el amor de Dios no ha sido puesto en nuestro corazón para que la amemos de esa forma. Por eso es tan importante que comprendamos la dimensión del amor ágape. Es un amor dado por Dios, con el cual amamos a Dios primero, después nos damos vuelta y horizontalmente amamos a nuestro prójimo y después amamos a quien va a ser nuestro compañero o compañera por el resto de nuestra vida. Porque no es que el amor ágape anda prodigándose por novios y novias para arriba y para abajo. Porque Dios, digamos que encapsula, digamos que Dios compromete ese amor hacia la persona amada con la cual vamos a compartir nuestra vida de forma particular. Porque no es que yo voy a amar con amor ágape todas las novias que tenga. Ese amor está reservado para el compañero o la compañera que Dios decidió y de allí la manifestación que está en Génesis 2 y que Cristo reitera en Mateo 19, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué es una característica que vemos nosotros en las parejas que Dios junta? Que se aman ágape. Como se aman ágape, sobrepone los intereses y el bienestar de su ser amado al suyo propio. Esa es la gran diferencia. Por eso el matrimonio entre incrédulos es tan difícil, porque no hay amor ágape, porque el amor ágape solamente lo puede prodigar alguien que se entregó a Jesucristo, que el Espíritu Santo vino a morar en él y que por tanto tiene su amor ágape. Hasta el momento, todo bien. ¿Alguien alguna pregunta? Ok, entonces ahora vamos viendo que el mérito de amar a nuestro cónyuge ni siquiera ese es nuestro. Nosotros amamos a nuestro cónyuge con el amor que Dios puso en nuestro corazón. Por eso se hace posible lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Bien, donde nosotros vemos una pequeña descripción, pequeña, porque esto es un amor vasto, de este amor ágape. ¿Cómo le hacemos a lo que vimos en la lección anterior un doble clic y decimos, bueno, ¿cómo se abre esta cosa? Entonces, yo escogí una sección del famoso capítulo del amor, que es Primera de Corintios 13, que es el capítulo que se lee en todos los matrimonios, de cristianos y de no cristianos. Es como una descripción del amor. Pero vamos a hacerle de verdad un doble clic porque este capítulo
13 de la carta a los Corintios está metido entre dos capítulos que hablan de los dones del Espíritu. El capítulo 12 y el capítulo 14 de la carta a los Corintios es Pablo hablando de los dones y hablando de los miembros del cuerpo y hablando de todo eso. Y Pablo le decía a la iglesia en Corinto, de forma tal vez hiperbólica, que si yo pudiera hablar lenguas angélicas o tuviera profecía como nadie la ha tenido, o tuviera todo el conocimiento, ahora eso es como una hipérbole, y no tengo amor, de nada sirve. Porque según parece, los corintios andaban embelesados con los temas de los dones del Espíritu, pero no tenían amor. En el capítulo previo, en el capítulo 11, Pablo los regaña porque en la cena del Señor se aprovechaba para tener borracheras y los ricos arrimaban a los pobres en una esquina. Entonces había una ausencia de amor profunda en la iglesia de Corinto. Entonces el capítulo 13 de la carta a los Corintios lo que hace es decirles, déjeme describirles cómo se ama con el amor de Dios. Y escribe todo el capítulo relacionado con el amor de Dios. Nosotros vamos a ver una parte y en esta parte la vamos a hacer interactiva. Entonces ustedes me van a ayudar en esto. Ahora van a ver más adelante. Vamos a, vamos a analizar estas características del amor ágape. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros leyéramos esto y decimos, es así como yo tengo que amar, uno diría, ya me quedé en esta asignatura. Si no es porque el amor de Dios es puesto en nosotros, nosotros no podríamos amar así a nuestro esposo o esposa o novio o novia. No podríamos. Entonces vamos a ver cada una de estas características que eh, nos va a ilustrar un poquito cómo es esta cosa del amor entre creyentes. Les pido por favor que cada uno de ustedes tome nota de, por lo menos del título, porque después les voy a pedir que pongan algo en el chat del grupo, de aquí, de la sesión, ¿verdad? Entonces vayan poniendo, por ejemplo, he sufrido y lo dejan ahí en, como escrito y después les digo qué hacer con eso. Bueno, esta primera característica he sufrido. Vamos a usar mucho el significado en griego porque hay algunos términos que la traducción no le hace honor. Entonces vamos a tratar de decir, bueno, este término en el lenguaje en que fue escrito el texto quiere decir esto. Entonces vamos a ir así poco a poco. El término de sufrido es macrotumeo, que habla de paciente, sufrido, soportador, llamémosle así. Y viene, evidentemente, se deriva de macrotumia, que quiere decir longanimidad, o sea, la cualidad que hace que uno se domine frente a una provocación. Entonces es más que sufrir, es mucho más profundo que eso. Es tener paciencia, es que cuando hay una desaveniencia fuerte, uno mira a la persona que tal vez lo está verbalmente, tal vez no diría yo agrediendo, pero sí hablando golpeadito, por así decirlo, y uno la mira con ojos de amor. Uno la mira con paciencia y uno dice, yo me voy a esperar. Cuando se le baje, vamos a conversar. No reaccionas. Eso es macrotumeo y macrotumia. Y por tanto, no es reactivo. No toma represalias apresuradas, ni se saca el clavo, ni se devuelve a herir a la otra persona que te hirió, porque como me hirió ya sé por dónde darle, yo sé que ahí va a sufrir, sino que se espera. Y se espera mañana, o se espera pasado mañana, o se espera cuando se le baje, o se espera cuando hay un momento adecuado para poder resolver aquello que se sufrió. Y por tanto, esta característica es lo opuesto a la ira.
y es el que más se asocia con misericordia. A ver si recordamos que misericordia la entendemos como no dar lo que se merece. Y normalmente la definimos que Dios no nos da a nosotros el castigo que sí merecemos. Entonces Dios es misericordioso. Bueno, en este amor, en el amor que es sufrido, en esta palabra macrotumeo, lo que nos dice es que nosotros vamos a ser misericordiosos, o sea, no vamos a responder en el mismo nivel o con la misma fuerza, o si estamos recibiendo un grito, volver a gritar de regreso, que aunque podríamos tener, comillas, el derecho de hacerlo, como amamos ágape, no lo hacemos. Esto implica también una enorme dosis de humildad. Es saber esperar. Y vamos a ver más adelante que, no, perdón, lo vamos a ver, creo que es en la lección 8, que es resolución de conflictos, como un momento difícil en una relación de pareja, si utilizamos macrotumeo, si entendemos este concepto, se puede convertir en una preciosa oportunidad de aprendizaje. Pero eso siempre y cuando tengamos la paciencia y la longanimidad de quedarnos callados, de no ofender, aunque seamos ofendidos, y esperar a que se baje el tono, y puede ser el mismo día o el día siguiente o hasta la semana siguiente, o a veces esperar una oportunidad cuando en la conversación casual pueda surgir el tema. Y entonces aprovechamos la oportunidad para tener un momento de aprendizaje. Y de esa manera construimos o edificamos nuestra relación, no la destruimos. Y nos recuerda un proverbio que nos dice, en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Siempre va a ser mejor tardarse, respirar profundo, esperar. ¿Alguna duda aquí? A ver, yo sé que estoy empezando a presentar retos, porque aquí más de uno es chichosillo, ¿verdad? Más de uno. Efectivamente así es, sin embargo, yo creo que en el tiempo uno va cambiando su forma de actuar y cuando leo esto y cada vez que lo leo y cada vez que llego a estos términos, de verdad que solo por la ayuda de Dios uno no actúa como actuaba antes de conocerlo a él, y aún así a veces le sale, pero Bueno, sí, es el amor ágape, precisamente, es una de e- las características del amor ágape. Pero esto no es una característica de la personalidad, es una característica del amor. efectivamente. ¿Ok? El siguiente dice, es benigno. Antes era sufrido y ahora resulta que es benigno. Crestotes es el término griego que vean qué interesante. No quiere decir que yo soy bueno. Quiere decir que yo pongo la bondad en acción. ¿Ok? Es una benignidad que se expresa actuando, que se expresa en acciones. O sea, no solamente, ay, mira qué bueno que es. No, mira todo lo que hace como resultado de su benignidad. Y es muy fácil ser benigno con quien es benigno con uno. Por eso esta es una característica divina. ¿Qué nos dijo Jesús? Esto solo es posible con el amor de Dios puesto en nuestros corazones. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ser benigno con los buenos y los que nos aman es muy fácil. Eso no es divino, eso es humano. Pero ser benigno con los que nos lastiman o nuestros enemigos es divino. Y la única manera de que eso sea posible en nosotros es que el amor de Dios haya sido puesto en nuestros corazones. Por lo tanto, es una característica ágape. Y también Pablo le manda a los Efesios y claramente a nosotros
Antes, sed bondadosos, aquí está el término, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, es una característica particular de los creyentes y todavía más esencial en las relaciones de pareja, esta característica del amor ágape. Porque aunque, a ver, todos nosotros sabemos que hay días en que uno no está en su mejor versión, inclusive hay días en que uno puede estar hasta complicado cuando se encuentra con la persona amada, e inclusive puede ser hasta grosero. Y del otro lado, cuando está el amor ágape presente, lo que recibimos es esto. A la inversa también debe funcionar igual. Tenemos que comprender que nuestra pareja, sea novio o esposo, tiene días malos, tiene días complejos, puede haber temas profundos y a veces uno dice, ¿por qué es que siempre se sacan el clavo con uno? Bueno, ese es tu privilegio, porque es la única persona con la cual se tiene la profundidad de relación y puede sacar todo lo que lleva dentro. Entonces, cuando nosotros tenemos esta característica, podemos recibir. Hay hombros suficientes para que la persona que uno ama descargue y uno regresa con benignidad. Inclusive cuando uno diga, mira, esto está siendo como medio injusto, pero nadie está hablando de justicia aquí, está hablando de benignidad. Se va poniendo el estándar un poquito más alto, ¿verdad? Conforme vamos avanzando. Ok, van apuntando ahí, ¿verdad? Van apuntando en algún lugar porque al final yo les voy a pedir que hagan una pequeña evaluación de ustedes. No tiene envidia. Y ahora aquí vamos a tocar dos términos. La palabra griega que sale ahí es celó, que denota ser celoso o ser movido a celos. Y uno dice que tiene que ver los celos con la envidia, ¿verdad? Otras significados de la misma palabra en griego es arder, celar, celoso, celo, desear, mostrar celo o mover por envidia. Y la otra palabra, si buscamos un sinónimo, es tonos, que es una clase de envidia que siente un profundo disgusto al oír lo bien que le va a otro. Es como una suerte de competencia. Si a mí me va mal, ojalá que a todo el mundo le vaya mal. Y si a alguien le va bien, se produce una envidia maligna. ¿Ok? Y esa se puede también torcer hacia mejor quitar lo que el otro tiene para que no tenga el éxito que estoy celando que tiene. O yo quiero tener lo que el otro tiene y me dan celos. Estos celos, eh, en su forma más simple, son dañinos. En su forma más compleja, son súper perjudiciales. Porque detrás de todo esto, cuando estamos hablando de una relación de pareja, está la confianza. Y vamos a ver, tenemos toda una lección que se llama la transparencia, que vamos a darnos cuenta qué tan importante es que nuestra persona amada nos tenga confianza y qué tan importante es que nosotros confiemos en la persona amada. Porque en el instante de que esa confianza es real, se acabaron los celos, se acabaron, se acabaron todas estas cosas y estas formas de envidia que hay. ¿Verdad? Dice Pablo cuando habla de las obras de la carne en el famoso capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Celos es una manifestación de nuestro cuerpo caído. Nuestra alma está redimida, pero nuestro cuerpo es bien caído. Iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias. Ahí está el otro término de zonos. Entonces son características. Si ustedes encuentran una persona que es envidiosa o celosa, claramente son características de ausencia de un amor ágape.
porque el amor ágape es inverso a esto. Desea el bien del otro, desea la prosperidad del otro, desea que el otro comparta, es distinto, porque por definición en el amor ágape se confía. Todas las buenas características, uno podría decir, pero esto me está sonando a que la escritura me está pidiendo el ideal. Sí, claro, te está poniendo el estándar. Y está en nosotros ir hacia el estándar. Puede ser que esa ruta nos tome tiempo, o puede ser que ya hayamos recorrido gran parte del camino, o habrá algunos que apenas están empezando, pero el estándar es este. Dice Santiago en su carta, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, una enorme característica de una pareja cristiana es la ausencia de celos. Y por tanto, es la presencia de su antónimo, la confianza. ¿Ok? Siguen apuntando, no tiene envidia por ahí. Vamos a ver. Y ahora tenemos aquí un par de términos. No es jactancioso, no se envanece. Seutai y perperonumai, esas dos hablan de, la palabra es hinchazón, pero es cuando uno saca pecho, ¿verdad? Cuando se infla el pecho y es arrogante. Eh, eh, a ver, ¿cuál es lo contrario a la arrogancia o al envanecimiento? La humildad. ¿Cómo uno puede considerar una relación sana de pareja si uno se envanece o es arrogante? Más bien es al revés. Uno, una relación sana de pareja, más bien es al contrario. Uno busca disminuirse, será la palabra. Uno busca estar más abajo. Uno busca, vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos enseña la Biblia en esto. Uno dice que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense en sí en cordura. Y Pablo a los filipenses les dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Aquel que está cumpliendo estos dos conceptos que están aquí en las Escrituras, es imposible que se envanezca o es imposible que sea un arrogante. Y son características, vean qué interesante. La humildad, si ustedes estudian los cuatro evangelios, es la característica que más alaba a Jesús de un seguidor de él. La humildad. ¿Por qué razón? Porque la Escritura nos dijo que él, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre, se hizo siervo. Entonces, la característica que uno ve que Jesús alaba más en el ser humano es la humildad. Y el ser humano no puede ser humilde a menos que tenga agape. Humilde, genuino, porque hay gente que juega a ser humilde y finge ser humilde y en el fondo de su corazón es arrogante. Esta es una humildad genuina. Ok, no es jactancioso, no se envanece. Y ahora pasa al tema ético. El tema ético es no se porta mal, no hace nada indebido. Su conducta puede ser exhibida porque nunca es vergonzosa. Y cuando hablo de conducta, hablo de la integralidad del individuo. Hablo de su forma de hablar, de su boca no es una cloaca. Hablo de su forma de vestir, viste decorosamente. Hablo de su forma de comportarse. Hablo de su forma, todo ese paquete enorme de la ética bíblica está metido aquí. No hace nada indebido. Porque ¿qué es lo que nos dicen las escrituras? Nos dice, por ejemplo, de lo que hablamos. Y a ver, a mí a veces me da vergüenza cuando estoy entre hombres cristianos que creen que entonces, como estamos solo entre hombres, podemos darnos la licencia de hablar como no hablarías en presencia de mujeres, porque te critican, porque tu aparente santidad se ve manchada o disminuida por la cochinada de boca que tenés.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y a ver, hay multiplicidad de testimonios y aquí yo sé en el chat, porque yo conozco varios de aquí en el chat, que dicen una de las primeras cosas que el Señor me cambió es que yo era un mal hablado o una mal hablada y ya no soy. Pero mucha gente, y me ha dicho que eso es como milagroso porque a uno se le zafan las cosas. Primero es como rutina y como tu forma de vida y cuando estás con otros mal hablados te vuelves mal hablado. Sea un grupo de amigos mal hablados, vos sos mal hablado. Sea un grupo de trabajo mal hablado, vos sos mal hablado en el grupo de trabajo porque no querés desentonar o porque tenés la libertad de hacerlo sin que nadie te critique porque los otros son iguales. Al ser así, estás siendo igual que el pagano, que el incrédulo. Y entonces, ¿en qué momento se hace la diferencia para que pueda ser luz en la tiniebla? Esa es la primera, porque por ahí, por ahí se nota. Después dice Pablo en la carta a los romanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Siempre tenemos que andar como que todo el mundo nos está viendo y observando, pero particularmente como que Dios nos está viendo y observando. Como andando como Dios aquí adelante. Pero qué curioso, pensamos que Dios anda adelante y ustedes no se han dado cuenta o no son conscientes que Dios no está adelante, está dentro. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, cuando esto, cuando estamos haciendo o estamos a punto de hacer algo indebido o algo indecoroso, pensemos en que el Espíritu Santo está en nosotros. Y Pablo a los tesalonicenses les dice, también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Entonces vean qué interesante, porque esto en la privacidad de la relación, ya sea de novios o de esposos, también allí no se puede ser indecoroso. Porque uno dice, bueno, no sea indecoroso en público, todo el mundo lo está viendo, la gente sabe que uno es cristiano y todo el mundo lo observa para ver a qué hora se equivoca, todo lo que ustedes quieran. Pero en la intimidad, cuando estás en la intimidad, jamás puedes ser indecoroso o tu conducta puede ser vergonzosa con la persona que amas. Eso en sí mismo es una contradicción enorme. Entonces la Biblia nos manda a no hacer nada indebido. Y por supuesto, no busca lo suyo. Entonces, cuando alguien a mí me pregunta qué es lo contrario del amor, uno no dice odio, uno dice egoísmo. Porque el odio se basa en el egoísmo también. Y si la definición de amor es dar, ¿cuál sería lo contrario de dar? Querer recibir. Y cuando lo que lo mueve a uno es lo que uno quiere recibir, uno se vuelve un egoísta. Imagínense ustedes que ustedes tengan una relación y ustedes quieran o pretendan que la persona que ustedes dicen amar, ustedes están con ellos para que me haga feliz. ¿Por qué estás con fulano? Ah, es que me hace feliz. No hay nada más lejos de la definición de amor que esa manifestación, porque eso te convierte en egoísta. Yo estoy para que me hagan feliz. Mientras que la definición de amor es yo estoy para dar. Yo estoy para asegurarme del bienestar de la persona que amo. Entonces, claramente, no se basa en lo suyo. Y vieran que esto, a los que somos ávidos para criticar a otros, eh, tiramos piedras teniendo techo de vidrio, ¿verdad? Porque, ay, qué egoísta es fulano de tal y uno no ve el de uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esto? Bueno, vean lo que dice Pablo a los romanos y a los filipenses.
Y esto lo hablaba del hermano débil y el hermano fuerte y aquellos que andan guardando ciertas cosas, los judíos de las fiestas y todo, y los otros que decían, no, ya Cristo nos libró de todo eso, y unos se burlaban de otros. Y Pablo dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y después le dice a los filipenses, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque todos buscan lo suyo propio, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Si hay alguien que es nuestro modelo de que no busca lo suyo, es Jesucristo. Y si todo el trabajo y la razón por la cual nosotros estamos en la tierra es glorificar a Dios a partir de ir construyendo nuestro ser hacia parecerse a Cristo, lo que tenemos que entonces fijar es que nuestra misión no es recibir, sino que es dar. Y cuando estamos hablando de la persona que amamos, ese dar se vuelve en permanente y constante. Y el menor interés que tenemos nosotros es en recibir. Es dar y dar y dar constantemente. Y la belleza de estar dando constantemente a la persona que uno ama es que en el momento que das, te realizas enormemente. Uno siente cómo el amor es genuino y uno se realiza profundamente cuando ve que la otra persona está recibiendo lo que uno le está dando y uno la ama. Y uno ve la satisfacción de la otra persona con lo que uno hace. Ahora, uno no ama porque uno se satisface en amar. Uno ama porque le interesa el bienestar de la persona que uno ama. Porque si uno ama porque uno se siente bien amando, se volvió egoísta. Porque ahora amaste para sentirte bien. Otra vez regresaste a ese bandido egoísmo que es el que nos mata a todos nosotros. Este amor es un amor de entrega profunda. Y cuando vos te entregas y ves la satisfacción de la persona amada, es imposible no sentir satisfacción, aunque implique un grado enorme de sacrificio. Sigue el Señor poniendo la barrita cada vez más alta. Y claramente no se irrita y no guarda rencor. Esta palabra griega, paroxuno, significa exasperarse, y rencor es kakos, que es, oye, vean la descripción del rencoroso, injurioso, pestilente, malo, depravado. O sea, el rencor es un veneno tan profundo que no hay un solo adjetivo que sirva para describir algo bueno del rencor. Entonces, por una parte la irritación y por otra parte el rencor. Y aquí es donde viene una de las características más difíciles de nosotros los seres humanos. Cuando somos heridos o es herido alguien que nosotros amamos, aparece el rencor y el rencor lo primero que se asocia es con la falta de perdón. Y vieran que allá en el Evangelio de Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, y el Señor hizo un detalle precioso en el famoso Padre Nuestro, y dice que nosotros tenemos que perdonar a quien nos ofende, pero hace una condicionalidad. Dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, Padre, como nosotros perdonamos, ahora tú nos perdonas. Y uno dice, ¿de dónde saca uno ese perdón? Bueno, es característica de un creyente el perdón. Porque así como nosotros fuimos perdonados y nuestro perdón le costó a Cristo el castigo de nuestros pecados, así nosotros tenemos que darnos vuelta y con ese amor con que Cristo nos amó y ese amor que está puesto en nuestros corazones, así tenemos que perdonar. Y perdonar implica no sacar al cobro facturas viejas que fueron pagadas. No a la vuelta de un año, 2 años, 3 años.
o 5 años. Ah, es que te acordás, porque claramente la falta de perdón nos trae varias cosas posibles. Un ánimo de sacarse el clavo o de vengarse, o tenerlo reservado ahí para el momento apropiado. Y claramente, cuando inclusive, en términos de irritación, ya no de perdón, sino de irritación, somos provocados, regresamos. ¿Se acuerdan antes que estábamos hablando de cómo tener ese dominio propio para esperar el momento adecuado y poder hacer de esto una oportunidad de edificación? Claramente el no irritarse implica dominio propio. Y aquí hay un tema que es importante porque de verdad hay pecados del cuerpo como fornicación, lascivia, y hay pecados de la disposición como la envidia y el enojo. Y a ver, los hogares donde hay este genio pesado, donde alguno de los dos tiene este carácter irritable, que no se le puede decir nada porque tiene una reacción inmediata o cosas por el estilo, los hogares se van destruyendo y las iglesias también. Y no voy a sacar estadísticas aquí porque no se trata de eso, pero causas de divorcio son más abundantes cuando hay temas relacionados con esta clase de cosas, relacionamientos y temperamentos fuertes. Se destruyen más matrimonios por ahí que por exceso de licor y cosas de esas. Y claramente, y claramente las iglesias se ven, ¿saben por dónde camina esto también? Y eso en el argot popular se le habla, se le dice de gente que tiene la piel delgada, que con cualquier cosa se irrita o con cualquier cosa se resiente. Y uno dice, qué delicados son o somos, ¿verdad? Porque uno nunca se ve a sí mismo, sino que ve a los demás. Y a uno se le olvida a Cristo. Las personas envidiosas y orgullosas y egoístas e iracundas no aman a nadie. Entonces, la presencia de estas características nos hablan de la ausencia del amor ágape. Y Cristo fue duro en esto, ¿ah? Cristo fue duro. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero cualquiera que se enoje contra su hermano, imagínense el estándar que está poniendo el Señor aquí. Será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fato, fato es como cabeza hueca, quedará expuesto al infierno de fuego. Todas estas son muestras de esto. El irritable, es muy difícil que esté mostrando amor ágape. Pero al revés, si éramos irritables y ahora vemos que no lo somos, wow, el Señor ha cambiado nuestra vida. Ahora sí vemos cómo el Señor nos ha transformado y cómo sí su amor ágape está presente. Y Pablo le dice a los efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué interesante. Podríamos eso hablarlo al revés. Si te airáis, entonces le das lugar al diablo. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno llega a niveles de ira donde pierde el dominio. Mucho cuidado. Porque en ese momento que uno pierde el dominio, muchas cosas pueden, muchas pueden ocurrir. Entonces la ira es un tema que hay que tener muchísimo cuidado. Y ahora dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Uf, esto es medio dificilillo porque no hay regocijo cuando alguien peca. Y es vacilón cómo somos nosotros los seres humanos. Y ahora pues, quiero llevarlo a la relación de pareja. Eh, Como que me complace que el otro peque porque así no me puede reclamar que yo peco.
Mira qué barbaridad, no, no, no hagas eso porque eso no le agrada. ¿Y vos qué te pasa? Vos, chácate, y va uno y en vez de uno bajar la cabeza y decir, tenés toda la razón, lo que hace es darse vuelta y acusar al otro de algo que uno sabe que hizo. Y eso es una muestra pavorosa de injusticia. Y sabemos que Cristo murió para limpiarnos de injusticia. Esto dice la Escritura. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice el salmista, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. O sea, la característica de la justicia es característica del amor agape. Porque nosotros los seres humanos, previo a nuestra entrega a Cristo y a que el Espíritu Santo viniera a morar a nosotros, practicábamos la injusticia. Y por otra parte, se goza de la verdad porque la verdad es una característica del amor ágape, porque la verdad es Cristo. Así se lo dijo Jesús a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A veces la verdad tiene un costo. Aquel en quien el amor ágape está presente, ese costo no es nada comparado con la exaltación que uno hace de Jesucristo cuando uno practica la verdad. Y ahora volvemos otra vez a la relación de pareja. A veces se sueltan las mentirillas para evitar un conflicto. No lo hagan. La verdad debe estar presente, no importa las consecuencias que traiga. Porque si la verdad va a perjudicar, no es la verdad la que perjudica. Es el acto que ocultabas y que ahora tenés que venir a revelar el que perjudica. Pero cuando uno practica la verdad, está presente la confianza. Entonces, si hay algo que fortalece las relaciones personales, es que la persona que uno ama sabe que uno siempre dice verdad y confía. No hay nada más bello que confiar plenamente en la persona que uno ama. Y no hay nada más molesto y más complejo que no confiar en la persona que uno ama. Y la falta de confianza normalmente viene de la falta de verdad. Bien, y ahora viene una seguidilla de cuatro palabras que vamos a ver: sufre, cree, espera y soporta. Y algunas de ellas las había visto por encimita. El sufre porque el amor es sufrido, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Este hey. Después cree y confía, espera y tiene esperanza, persevera y soporta. Esta seguidilla nos dice, bueno, pero este es el precio de amar. Por supuesto que es el precio de amar. Entre más uno ama, más se expone a sufrir. Porque entre más uno ama, más vulnerable se vuelve. Y la vulnerabilidad nos expone al sufrimiento. Pero ¿cómo no vamos a ser nosotros vulnerables ante la persona que amamos? Por eso, entre más uno ama, más expuesto a sufrir. Y cree, el amor cree y confía, ¿verdad? Lo opuesto que vimos antes, ¿verdad? No es mentiroso, cree y confía, espera y tiene esperanza, y además persevera y soporta. Todo esto es un paquete, es una seguidilla bueno, no es nada fácil, porque alguien dice, entonces no vale la pena estar en una relación porque es enormemente sufrida y compleja. Sí, sí, claro, no se puede, a menos que se tenga el amor ágape. Por eso no se puede tener una relación sana y a largo plazo si ágape no está presente.
porque las relaciones humanas son altamente complejas, altamente complejas. Entonces, claro, es sufrido, paciente y tolerante porque ya habíamos dicho que no tiene más alto concepto de sí mismo. Cree y confía en quien ama, porque además, al creer y confiar, espera, que es el Pisei, espera y tiene esperanza porque al amar hace que, que la persona amada crezca. Entonces, tarde o temprano, si hay un desequilibrio, eso se va a compensar y va a estar equilibrado. Por eso tenemos esperanza. Y por eso esa esperanza nos lleva a perseverar y nos lleva a soportar. ¿Hasta cuándo soportaré? Dijo Jesús más de una vez. Y después Pablo también le dijo a las iglesias, ay, ¿cómo es que las tengo que soportar? Bueno, son características del amor ágape, son características del amor divino. ¿Cuánto Dios persevera con nosotros y nos soporta? ¿Cuánto? Por eso es una característica del amor de Dios. Ok, aquí los tenemos todos. Aquí tenemos el grupo y entonces a forma de ejercicio, yo les voy a pedir que cada uno ponga en cada una de estas características en el chat de aquí, de esta sesión, donde ven cada una de ellas y pongan donde uno es una ausencia de la característica y cinco es una total y absoluta presencia de la característica, que pongan ahí de cada una de ellas, pongan el nombre, digamos, he sufrido y yo estoy en tres, o estoy en uno, ¿sabe qué? Los míos no camina por ahí. Y entonces vamos haciéndonos como una suerte de diagnóstico para ver cómo salimos de esta. Sí, vale. Hola, buenas noches a todos. En realidad soy yo el que tiene dos preguntas. La primera es, mm, este tipo de información o de conocimiento yo creo que siempre se reciben de maneras distintas dependiendo del momento de vida en el que usted se encuentra. Porque justamente Vale y yo lo llevamos en el curso prematrimonial y estoy seguro de que es sumamente distinto a lo que estamos escuchando y cómo lo estamos recibiendo en este momento. Entonces, mi primera pregunta puntual es, ¿cómo logro armonizar yo como creyente esta información si el autoexamen que estoy haciendo no es nada alentador? Eh, y Sí. lo hago como en perspectiva de, se supone de que esto debería ser un progreso, ¿verdad? Yo creo que a veces lastimosamente pienso mucho en progreso y como que debería ir subiendo y subiendo y subiendo, pero no, más bien me siento como en una gala de esas que espantan mosquitos, como que estoy en ciclos y ciclos y ciclos en donde no estoy como logrando palpar tal vez como este tipo de carácter que debería tener. Esa es mi primera pregunta. Ok, vean, hay algo que he dicho que las es, y de nuevo esto lo vamos a repetir más adelante en el curso, pero hay algo que a mí me gustaría que todos practicáramos y comprendiéramos. Esto que vemos aquí es un estándar demasiado alto. Pero es el estándar que pone la escritura. Entonces aquí hay dos opciones, ¿verdad? Cuando uno hace por eso es importante hacerse el diagnóstico para ver dónde se encuentra hoy, no necesariamente dónde estaba hace 3 meses o 6 o dónde va a estar dentro de 3 o 4. Es hoy, es una fotografía. Lo que estoy pidiéndoles a ustedes es una fotografía, no un proceso, no, una fotografía, no un video. Es una fotografía, es un Snapchat, es un ¡pum! Ahí saqué la foto. ¿Y por qué es importante esto? Porque las relaciones cristianas son un viaje juntos. Las relaciones cristianas no es que cada uno lleva sus cargas por separado. Entonces sería maravilloso y espectacular que yo con mi pareja, donde veo que aquí en Benigno estoy como que en dos, ¿por qué no nos conversamos a ver cómo llegamos a tres? O cómo llegamos si estoy en 3 a 4, si estoy en uno, ay, mira, pero no te estás castigando mucho al evaluarte vos en uno. No, no, yo estoy ahí, sí. La verdad es que sí, yo te confirmo, yo que te conozco que estás en uno. ¿Qué hacemos para llegar a dos?
¿Cómo hacemos la siguiente vez que te irritas y yo practico el dominio propio y la longanimidad y después te hablo y te cuento y te digo y te pongo consciente? Porque el viaje es juntos y las cargas se comparten. Entonces, tal vez lo primero y la belleza de hacer esto es tener esa comprensión, que no es yo, es nosotros. Sí, Cari o Rolly, y después Fanny. Yo tenía otra pregunta por aquello, pero bueno, Mm. sigas A con ver, ello. ¿cuál es la No, otra? yo nada más, de hecho me quitaste las palabras de la boca, pues yo iba a decir exactamente eso, o sea, eh, parte de que esto sea una relación es que una persona es o sea, digamos, uno de los dos es el instrumento de gracia que Dios coloca para ayudar al otro. Sí, Entonces, es totalmente normal que uno se sienta que está ahí pegado. Y el punto de la pareja es animarlo a uno, animar al otro para que vaya creciendo en santidad, no criticarlo porque no está donde debería estar. así es. O sea, todo el punto de estar casados es que cada uno es un instrumento de gracia de Dios sobre el otro, que en vez de reclamarle, lo anima y lo ayuda para que vaya creciendo en amor. Sí, a ver, esta animación y este llevar las cargas juntos no es una crítica. Es un yo pongo mi hombro a la par del tuyo y vamos a. Si vos tenés, digamos, por ejemplo, yo no soy de los que se irritan y guardan rencor, pero vos sí. Pero resulta que yo soy un envidioso y vos no. Entonces tenemos dos de esas características cruzadas entre los dos. Recorrer el viaje juntos es lo correcto. Es, no sé con qué frecuencia. Sería bello que fuera con mucha frecuencia, que nos ayudáramos a decir, mira, ¿te acordás de aquello y te acordás de esa característica? ¿Cómo vamos? Y vamos ayudándonos en verdad. Porque recordemos una de las cosas que dijimos al principio, una característica fundamental del amor ágape es el bienestar de la persona que amamos. Y si nosotros vemos que tenemos esa oportunidad de levantarla en vez de pisotearla, entonces estás de verdad viviendo esa clase de amor. Pero no hagan el viaje solos. Por favor, no lo hagan, porque no se puede. Cuando estamos hablando de amor ágape, estamos hablando de que ya no es ella y yo, ahora somos nosotros. El ella y el yo desapareció completamente. Ahora hay un solo ser, un solo ente, y es nosotros. Somos uno, somos uno. Entonces, desde esa perspectiva nos acompañamos en ese viaje. Fanny tenía una pregunta. No, Rolando, es que Ok, habían metido la pata, pero aún, ok. ya que hablé, de ahí, si eso dice Joel y Rolly, que tienen poquito de casados, ¿cómo cree usted que me siento yo como piñata? Porque 30 y resto de años, y según yo lo estaba haciendo bien, y Humberto lo estaba haciendo bien. Entonces, uno dice, más bien uno le puede dar consejos a estos chiquillos después de tanto lo que uno ha pasado y todo. ¿Cómo cree usted? Digo yo, ¿pero qué es esto? Ya me desordenó todas las ideas, don Rolando. De verdad, Fanny, voy Fanny, yo te voy a en decir una cosa. circuito, Te voy a en decir una cosa. circuito. El viaje solo termina cuando estemos en la presencia del Señor. Porque dichosamente, el amor ágape es dado por Dios, no es uno, no es el mérito de uno. Estas son características de ese amor y ese amor se va a ir incrementando, no es echa para atrás, va para adelante. Pero solo se consolida y se perfecciona cuando estemos glorificados con Él. Mientras tanto, todos los creyentes somos una obra en construcción, todos. El Señor Pero está por puro construyendo. amor, don Rolando, No, disculpe eso que lo es. interrumpa, por puro amor, porque yo Eso es. entonces no sé cómo he llegado hasta aquí. Sí, sí, es pura, pura misericordia y pura gracia divina. Sí, Juanjo. Eh, Juepuña, hoy me siento abofeteado y me siento realmente que solo por la gloria de Dios uno tiene 22 años de casados al día de hoy, de verdad que sí.
Cuando uno, ya este curso lo habíamos visto alguna vez y lo habíamos estudiado y cada vez que uno lo repasa se da cuenta que cada día, en lugar de hacerlo eh, mejor, muchas veces va para atrás, ¿no? La ventaja es que por la gloria de Dios Él nos va levantando y nos lleva adelante siempre. Así que yo creo que los que tenemos más años de casados acá, esa es la única, el único consuelo que nos queda, que estamos agarrados de la mano de Dios y que Él nos lleva, pero si no, por nosotros mismos no lo logramos. Bueno, hay otra, bueno, no es que no es por nosotros mismos, es por el amor que Dios puso en nosotros, lo que hay que hacer es ejercitarlo. Hay otro instrumento también que fui omiso en decírselos a ustedes. Eh, el viaje se hace juntos y además el viaje se hace en la iglesia. Tal vez hay cosas que uno dice, ay, aquí está como está complicada la cosa, pero viera que hay un mandato para la iglesia de edificarse los unos a los otros. Hay un mandato para la iglesia de aconsejarse los unos a los otros. Hay un mandato de la iglesia de que nosotros tenemos que ser también hombro para aquel que está a la par de nosotros. Lo que nos obstaculiza a ir a donde un hermano de la iglesia a decir, dame una mano, a veces es un orgullillo que uno no lo deja moverse. Pero la iglesia es eso. La iglesia es una comunidad fraternal, es una familia de la fe, que nosotros deberíamos tener la confianza de recurrir a ella, no esperar a que nos pregunten ¿y cómo vas? Porque a veces, de verdad, a veces, todos, andamos siempre medio en carreras y ocupados y todo, pero en el momento que hay una llamada y alguien dice, mira, podríamos tomarnos un café porque te necesito, yo les garantizo que no hay nadie que diga que no. Y también la iglesia, los miembros de la iglesia, los hermanos de la iglesia, sirven enormemente también para cuando uno está en estas cosas. Entonces sí, el viaje de pareja es conjunto, vamos juntitos, vamos compartiendo, vamos moldeándonos, vamos diagnosticándonos, vamos ayudándonos, vamos edificándonos. Pero cuando la cosa se pone medio compleja, Dios nos dio el recurso enorme de pertenecer a una comunidad de fe donde nosotros podríamos recurrir, a ver, al pastor si lo desean, pero es para todos, porque es una comunidad de fe. Y una de las cosas que nosotros hemos intentado hacer es que la iglesia no se sienta pastorcéntrica, sino que sea un conjunto de hermanos que se sostienen, que se aconsejan, que se exhortan, que se consuelan. Y eso solo se puede hacer cuando uno es humilde y decir, levanta la mano y decir, mira, necesito ayuda. Sí, Rolly. No, no, eran dos cosas. La primera, que alguien hizo un Picasso ahí en donde dice no busca lo suyo. Hay una obra artística ahí rara. No sé nada. Y la segunda es que yo le faltaba otra pregunta. Ok, entonces, Joel y después Mingo y Emma, que tienen la mano levantada. Pregunta y comentario es, pregunta, ¿qué hago si siento que ya no sé qué más hacer? O sea, genuinamente lo pregunto porque ya yo creo que esto evidentemente tiene que fluir del espíritu y no va a salir de mí, pero si me esfuerzo y estoy tiempo a solas con Dios e intento como concentrarme en la intimidad, y de igual forma sigue sin fluir, porque de hecho mi comentario es justamente ese. No puse nada en el chat porque estoy en ceros, o sea, literal. Entonces considero de que mi pregunta concreta es ¿qué hago cuando ya no sé qué más hacer? A ver, yo diría, Joel, que de nuevo tenemos el recurso de la iglesia. Ahora, la iglesia no puede hacer, o tu hermano, o tu pastor, o tu amigo, no puede hacer por vos lo que vos debes hacer por vos mismo. Sin embargo, el consejo apropiado, la ayuda apropiada, el día que vos dijiste, aquí caí, el día que vos dijiste, aquí se me fue la mano, ese es el día que uno inmediatamente coge el teléfono o WhatsAppea o manda un mensaje o lo que fuera al que está cercano. Yo a veces cuando pasan estas cosas difíciles que uno pasa, todos pasamos. No te sientas que eso solo vos, todos pasamos.
A veces me dan ganas de copiar lo de los alcohólicos anónimos que siempre tienen un padrino. Dentro del grupo de alcohólicos anónimos hay alguien que es padrino y ese es un incondicional de uno. Y si uno está deseando, si uno es alcohólico anónimo y está deseando tirarse un trago y ya no aguanto más y ya voy para la cantina en la esquina, llame al padrino y uno llama y aquel viene de inmediato y lo socorre a uno y lo ayuda y le mete el hombro y hace que uno no caiga. Es como un 911, digamos. Pero tal vez la práctica diaria no solamente es que vos ores o que vos leas la Biblia, que ambas cosas son necesarias, sino que seas intencional cuando vos ves que tenés una debilidad y que no puedes solo. Yo, por favor, lo primero que te pido es que compartas con tu esposa la carga y que ella comparta las suyas con vos, de forma tal que se convierta en una sociedad de vida. Y si necesitan ayuda extra, busquemos el 911. Emma y Mingo y después está Rolly levantando la mano. Hola, hola, buenas noches a todos. Realmente está muy, muy interesante esto, Rolando, esto que estamos aprendiendo a través de la enseñanza que usted nos está dando. Primero, darle gracias a Dios por eso. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos cumpliendo, o ya cumplimos 44 años de casados y Anaema está gozosa de ver el aguante que ha tenido ella conmigo. Y yo con ella, por supuesto, en esos 44 años. Pero en realidad, todos estos puntos, este resumen, mira, es para todos y más para nosotros, es confirmar lo que realmente estamos viviendo y hemos vivido en estos 44 años. No ha sido fácil. Han habido cosas buenas y no tan buenas, pero sobre todo nosotros hemos compartido muchísimo y algo que nosotros hemos conversado, lo estuvimos conversando en estos días, es que nosotros como pareja, como matrimonio, hemos disfrutado muchísimo el acompañarnos uno con el otro. Todo esto nos ayuda a convivir y a vivir y por supuesto nosotros tratamos de estar en contacto con cosas como la que ahorita estamos aprendiendo con Roro y pues leyendo la Biblia, orando, haciendo cosas que realmente en pareja nos edifican. Entonces es algo muy bonito y la verdad que nosotros nos sentimos muy entusiasmados en poder participar en esto. Y aquí está Paola también con nosotros, nuestra hija, que ella le ha tocado vivir cosas buenas y cosas no tan buenas con nosotros, pero gracias a Dios aquí vamos siempre hacia adelante, ¿verdad? Sí, Gracias, Mingo. por la gracia de Dios es que estamos aquí. Si no fuera por Él, quién sabe dónde estaríamos, ¿verdad? Eso es correcto. Así es, Eso es así Por la es. correcto. misericordia de Él, sí. Gracias. Rolly y Gracias. Cari. Que también para abonar a la segunda pregunta de Joel, que cuando uno siente que está en cero, ¿verdad? Y no puede dar más, tal vez la primera es tener fe en que Dios, si puso la prueba, pone la manera de salir de ella, ¿verdad? Dios no va a solo destruir al creyente con pruebas por las cuales él no puede pasar, sino que usualmente lo coloca a uno en posiciones en donde uno se da cuenta la verdadera dependencia y necesidad del Señor que uno tiene. Y a veces Él inicia donde uno termina. Entonces es necesario que lo lleve a uno al borde de la desgracia para que uno se dé cuenta que verdaderamente uno no era la gran cosa y verdaderamente necesita solo del Señor. Y la otra, tal vez es algo un poco más práctico, que en lo particular a mí se me ha hecho mucho más fácil vencer pecados viejos viviendo en un diario vivir de confesión, arrepentimiento y restauración. O sea, cuando me voy dando cuenta y con la esposa, con Cari, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que, ¿verdad? Pequé, que es de como 3 veces al día con ella, contra ella,
yo tengo la costumbre de confesarlo, de decir, como, "Ey, hice esto mal, hice esto mal, hice esto mal", y usualmente le pongo el nombre del pecado, no digo es que me enojé, sino es como, no, este es el pecado mío, de un solo bombazo. Eh, Después arrepentirse, es decir, no lo voy a volver a hacer por la gracia de Dios, porque eso uno dice como, quiero que Dios me cambie, pero uno no hace nada. Arrepentirse es cambiar de rumbo, literalmente, entonces como, no lo vuelvo a hacer. Y la tercera, ¿verdad? Ya esto es del lado de Cari, que ella quiera perdonarme y restaurar y restaurarme a mi debido lugar, por decirlo así. Entonces, a veces uno cree que eso es una cosa que hace solo una vez, o cada pleito que uno tiene, o cada 4 o 5 meses, pero yo siento que debería ser algo constante y diario. Confesión, arrepentimiento y restauración, porque así es como realmente la pareja puede avanzar junta. Porque si no se sienten como dos peleas por ser santos, pero individuales, en vez de realmente ser una sola pareja que busca verdaderamente la santificación del otro. Sí, yo quiero abonarle un toque a lo que acabas de decir, porque a veces uno confiesa pecado como que no se arrepiente, pero confiesa pecado y uno se siente que ya cumplió. De lo confesar de una forma arrogante. Mira, fíjate vos que hice esto, te estoy confesando mi pecado, como te estoy confesando mi pecado, en vez de, a ver, el pecado debería hacernos a nosotros sufrir. Creo que este jueves en la iglesia, o no sé si el domingo que tuvimos unos bautismos, hablábamos de que hay dos formas de pecar, una placentera y una sufrida. El incrédulo peca placenteramente, el creyente peca sufridamente. Entonces, si vos comprendes la profundidad de las consecuencias de tu pecado, ese sufrimiento te mueve a ese genuino arrepentimiento del cual habla Rolly. Y te mueve a tener un poquito más de voluntad para evitar volverlo a hacer. Pero tu pecado te tiene que llevar al sufrimiento. Porque primero uno peca contra la persona que uno ama, pero al mismo tiempo y de forma simultánea está pecando contra el ser más santo, bueno y maravilloso del universo. Y a veces uno se le olvida que ese pecado que uno está cometiendo, ese en particular, por ese, Cristo en la cruz recibió castigo. Entonces es como hacer una conciencia alrededor de eso, pero de nuevo yo quiero hacer énfasis en que esto tiene que ser los dos, donde uno ayuda al otro en vez de criticar al otro. Hay dos palabras en las relaciones que yo detesto. Es que. Esas dos palabras yo las odio. Es que vos. Es que, es que, es que. Y detrás de cada es que viene un reclamo. Y detrás de cada es que viene un yo soy superior a vos porque te estoy diciendo en qué fallaste. Esos es que son terribles. Entonces, en la yunta, donde se ara juntos, no puede haber un buey reclamándole al otro buey. Tiene que haber uno compensando lo que donde el otro es débil y el otro compensando donde aquel otro es débil, pero la yunta tiene que caminar junta. Tiene que caminar en armonía. Y eso no es de la noche a la mañana. Emma y Mingo lo saben después de todos estos años de estar juntos. Hay que ser intencional y es trabajoso, es laborioso. Es trabajoso y laborioso. Bueno, ya terminaron su diagnóstico. Esto es ágape. Uno dice, uff, de verdad que yo en mi carne o en mi ser esto no lo logro. La siguiente lección, vamos a ver antecedentes bíblicos y simbología. Vamos a ver cómo Dios ilustra en la Biblia, desde la Biblia. Creo que vacilón, cómo quedó esta filmina, ¿verdad? Ilustra desde la Biblia cómo usa los símbolos y cómo usa todo esto de las relaciones entre parejas cristianas para hablar de su relación con nosotros. Y vamos a ver todos los antecedentes, vamos a pasar por Génesis y vemos de dónde sale todo este tema
de las relaciones entre creyentes. Y aquí tengo a Ray, ahí por ahí, que me gustaría que nos ayudara a orar para terminar. ¿O tenés una pregunta, Ray? Sí, no, iba Es que a si no te veo el participar. dedo, entonces ponga el de Zoom, porque si no, no lo puedo ver. Aquí está este. No, es que ese no lo puedo ver porque tengo un montón de usuarios aquí enfrente. Entonces tiene que sacar la manita de Zoom. Pero ya ahora ya aprovechemos, ahí estás, de sí, adelante. A ver. Ok, es importante, pienso yo, que los años, sí, de casados y la edad que la persona tenga. Es importante porque se supone madurez, pero tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, yo veo el caso, Julia y yo venimos de trasfondos sinceramente muy diferentes y a mí me costó adaptarme y yo no sé si a ella también, ¿verdad? Pero nuestro enfoque estuvo en el Señor, ha estado en el Señor. Y yo digo porque los jóvenes también tienen que enfocarse diariamente en Cristo. Todos tenemos que perfeccionar situaciones a la luz de la palabra, a la luz de la gracia del Señor del Espíritu. Y hay algo que a nosotros nos ha ayudado cuando el salmista dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. Entonces yo creo que pueden haber muchos cursos de una u otra cosa para parejas y ya a través de los años uno los ha visto, pero cada uno en el hogar, el hombre, la mujer, tiene que responderle verticalmente a Dios. Si cada uno lo hace con Dios, el asunto es más fácil. Sinceramente es más fácil porque el Señor se encarga de trata con el corazón de la mujer, del hombre, de la pareja o del hijo con los padres, viceversa. Pero este es un asunto real, no es un asunto de técnicas ni de cosas, sino de entrega del corazón a Dios sinceramente y tener paciencia porque es un día a día y en conjunto con los hermanos, porque para eso estamos, no para sentirnos mayor, no para criticar ni creer que sabemos más, sino para extender en oración, extender la mano al joven, al adulto, a la hermana, a quien sea, pero caminar juntos como iglesia. Recito, ya Somos que una estás familia. ahí, oramos para terminar. Yo, Dale. claro. Bueno, Padre, gracias porque nos has permitido este tiempo de análisis, de reflexión, de examen de nuestros corazones, Señor, de actitudes que tenemos a diario. No nos juzgamos ni nos condenamos, sino te miramos a ti, miramos, Señor, la obra que tú has hecho. Sabemos que todo esto lo llevaste en la cruz, nuestras imperfecciones, y que estamos en un proceso de transformación, Señor, día a día, por medio de tu gracia, de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por cada hombre y cada mujer, Señor, que depende de tu palabra, depende de tu gracia. Alabamos, Señor, que tú nos ayudas a crecer en el conocimiento tuyo, a crecer en la gracia y a ser mejores cada día para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, si Dios lo permite, nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias por estar hoy aquí y vamos a llevar adelante y practicar todo esto, porque de lo que se trata precisamente es de aplicarlo a nuestras vidas. Que Dios me los bendiga a todos. Buenas Buenas Gracias a noches. noches. usted. Gracias. Buenas noches, don Orlando. Buenas noches. Después hacemos una comida de...